Amén, Dios les bendiga, bienvenidos una vez más al Centro Cristiano Shaddai de Naples. Amén. Como siempre lo hacemos, lo vamos a hacer una vez más. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios para que Dios hable como Él quiera. Padre, gracias te damos porque estamos delante de ti una vez más. Bendito Dios. Invitamos a nuestro amigo el Espíritu Santo a que dé el consejo como tú quieres y no como nosotros queremos. Maestro de maestros, Espíritu Santo, bienvenido eres. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a ir al libro de Génesis 5, 18 al 24. Y vamos a hablar de que estamos en los últimos tiempos. Y como estamos en los últimos tiempos, esto fue al principio, pero esto va a pasar también en los últimos tiempos. Por eso tenemos que estar preparados para ese día. Génesis 5, 18 al 24, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, vivió Jared 162 años y engendró a Enoc, que es el que nos vamos a enfocar. Y vivió Jared, después de que engendró Enoc 800 años, engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Dice, y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Entonces, título. ¿Cuál es el título? Camina con Dios. ¿Ok? ¿Por qué ese título? Camina con Dios. Porque dice la palabra que este hombre caminó 365 años y desaparece, porque a Dios le agradó llevárselo. Ahora, Dios hoy en día está buscando esos Enocs de este siglo para que no nos contaminemos con las cosas de este mundo. Un ejemplo. Vamos a ver qué significa el nombre de Enoc en el hebreo, yo voy a decir griego, hebreo, dedicado, capacitado, disciplinado. O sea, su santa conducta en este mundo, la cual es mencionada 2 veces, el temor de su conducta indica que Enoc caminó con Dios. Ahora, si tú caminas con Dios, o tú caminas con Dios, o caminas más con este mundo. Porque para nosotros agradar a Dios tenemos que caminar con Él, en las cosas de Él, estar conectados con Él, y no en las cosas de este mundo. Amén. A veces decimos, es que nadie es perfecto. Aquí no estamos hablando de perfección. No nos excusemos, ¿ok? Caminar con Dios. O sea, ¿con quién estás caminando? ¿Con Dios o con este mundo? Vamos, por ejemplo, al libro de los... No me estoy adelantando. A Romanos 8, del 1 al 10. Romanos 8 del 1 al 10. ¿Con quién yo estoy caminando? ¿Con este mundo o estoy caminando con Dios? Pero yo me voy con Cristo. Muchos decimos así, ¿con a cuál Cristo tú te vas? Porque si tú dices, yo camino con Dios todos los días, es mi amigo, está bien. Pero un ejemplo, hay servicio entre semana, no aparecen. El domingo nomás aparecen. Hay gente que dice, yo soy dominguero, pues esperemos que ellos no vengan un domingo, si no te vas a quedar. Romanos 8 dije, del 1 al 10, ¿correcto? Y le dice el pastor, vamos a tener
un ayuno. Ninguno aparece. Pero le dice el pastor, ¿quién se va con Cristo? Amén. Todos se van con Cristo. Pero no están caminando. El caminar con Dios todos los días es tener esa comunión todos los días. No nomás el domingo. No nomás de abrir la Biblia el domingo, sino abrirla todos los días para poder hablar con Dios, para poder tener esa comunión con Él. Hay que entender esto, por favor. Eso es lo que dice Romanos 8 del 1 al 10, ¿correcto? Viviendo en el Espíritu, dice así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y todo el mundo dice amén, porque está escrito ninguna condenación. Pero hay que seguir leyendo. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿cómo es andar en la carne? La gente piensa, bueno, vamos a hablar primero de la carne. La carne es identificarnos más con este mundo, complacernos a nosotros mismos y no complacer a Dios. Caminar más con las cosas de aquí que con las cosas de Dios. Sí, estamos en este mundo, pero tenemos que estar conectados con Él. Dice los que no están, ¿cómo dije? En la carne, los que no caminan en la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo es conforme al Espíritu? Hay gente que piensa que caminar en el Espíritu es solamente hablar en lengua y estar ayunando. Caminar en el Espíritu está bien esas dos cosas, pero caminar en el Espíritu también es, que leamos Biblia, está bien, pero caminar en el Espíritu es que estemos conectados con Dios. Un ejemplo, en la mañana nos levantamos, leemos la palabra, oramos, vamos a trabajar, ¿y qué hacemos? Hacemos nuestro trabajo, sabemos que si es muy peligroso, en 1 minuto, 5 minutos que tengamos de una oportunidad, oramos a Dios, hablamos con Dios. Eso es caminar, estar conectado más con el cielo que con la tierra. Hay que entender una cosa, no nos podemos atar a este siglo o a esta tierra, sino estar caminando en la perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo es la perfecta voluntad de Dios? Obediencia. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, por lo que Cristo hizo por nosotros. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, a través de Cristo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el Antiguo Testamento también, dicho sea de paso, el Espíritu Santo venía en ocasiones especiales, pero ahora el Espíritu mora en nosotros todos los días, como dicen por ahí, 24/7, todo el tiempo, iglesia. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Caray. Los que son en la carne piensan en andar de fiesta, emborracharse, droga, hacer lo que uno quiere, complacerse a sí mismo. Cuando nosotros ya no vivimos para Él, sino para nosotros vivimos para Él. Amén. Dice, los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. O sea, que pensamos en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Óiganlo bien. Hay personas que pueden vivir 30, 40 años más. ¿Ok? Pero a veces uno mismo se destruye. ¿Y todo por qué? Porque quiere complacerse a uno mismo. No quiere complacer a Dios. Es que yo estoy joven todavía. Yo todavía puedo. Cuando ya esté grande, que ya parece los que ya tenga 40, 40 y pico, 50. Entonces yo le voy a dar mi corazón a Dios. Yo voy a ir a la iglesia. No, eso no es así. Tenemos que empezar ahora, porque mañana tú te casas. ¿Qué ejemplo tú le estás dando a tus hijos? Dime la verdad. O dime si son mentiras. ¿Ok? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Usted sabe que nosotros, a través del alcohol, la droga, las mujeres, ¿verdad que sí?
que nos damos casados o aún casados, que uno hace cosas o que se hacen cosas que no se deben, a ponerlo así. ¿Qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente, que buscamos nosotros una paz a través del alcohol, a través de la droga y todo lo que he dicho y todo lo que ha habido por haber. Pero nada te puede dar esa paz sino solamente Dios, cuando tú caminas con Él. Hay que entender esto. ¿Ok? La paz que el mundo no te da, solamente Cristo te la puede dar. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Óigalo bien. Entonces, ¿cómo dice la palabra? Que los designios, o sea, si yo te más mundano que espiritual, yo voy a seguir la corriente de este siglo. Óigalo bien. Pero si yo estoy sujeto a Dios, soy obediente a Dios, camino con Él, porque fallamos, sí, pero nos arrepentimos, le pedimos perdón. Pero ¿qué tiene de malo que yo haga esto si Dios lo hizo? Un ejemplo. ¿Qué tiene de malo que yo me emborrache o que yo tome? Jesús tomó. Sí, pero Jesús tenía dominio propio. Y si Dios te sacó de ahí, no abras esa puerta más. Deja que Dios la tiene cerrada, no la abras más. Igualmente, lo que es la droga, sea natural o no sea natural, es droga. Te estás destruyendo. Dios quiere que llegues a buena vejez, que conozcas tu tercera, cuarta generación. Pero así te estás destruyendo a ti mismo. Y tú te sientes bien ahora. Pero mañana que tus hijos lo hagan, ¿cómo tú te vas a sentir? Que tú te metiste en problemas por eso. Y tus hijos están en problemas. ¿Cómo tú te vas a sentir? Te va a doler. Y te vas a decir, ¿por qué lo hice? Ahora, ¿con qué cara él le puede reclamar a mi hijo? Dígame si no. ¿Ok? Los impíos están sin Dios en el mundo, ¿correcto? El impío está sin Dios. Si no está Dios, está la ausencia de Dios, está la ausencia del amor. Entonces, si no está Dios en ti, tú vas a seguir la corriente de este siglo. ¿Ok? Y Dios quiere que lo sigamos a Él y no sigamos este mundo. Amén. Y mira esto. En el libro de Efesios 2:10 habla que los impíos están sin Dios en este mundo. Los impíos. Nosotros éramos impíos. Pero ahora, gracias a Cristo Jesús, estamos con Él. Vivimos para Él. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Somos hechura de Él. O sea, todo lo que Él preparó para nosotros, para que nosotros caminemos. Un ejemplo, cuando Dios hizo a Adán y Eva, ¿ok? Porque vemos los errores, Adán y Eva fallan, ¿ok? Y luego tienen dos hijos y uno mata al otro, pero viene este ser y de ahí viene la línea que está buscando de Dios. Pero uno falla, pero Dios pone otro dedicado, óigalo bien, no delicado, dedicado, uno disciplinado, uno capacitado para las buenas obras. ¿Y cómo nosotros nos podemos capacitar para las buenas obras? ¿Cómo nosotros nos podemos, disciplinar? Decirle al Señor, ¿cómo nos dedicamos? Decirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos enamore, que ponga cada día más ese amor de Él en nosotros. Que moramos a nuestra vieja naturaleza y que vivamos para Cristo y no para nosotros. Porque vemos un ejemplo perfecto, ¿ok? Que un día desapareció. Y si Él desapareció, ¿por qué? Porque le agradó a Dios. Y no solamente en el Antiguo Testamento habla, porque es lo mismo la ley de Dios. Génesis, Apocalipsis es lo mismo. Sino también habla en el libro de los Hebreos 11:5 del mismo Job, y dicho sea de paso, Job no era judío, era gentil como usted y como yo, para que usted lo sepa. Él dice Hebreos 11:5 que Job desaparece y no murió, dice la palabra,
Porque en el Antiguo Testamento usted puede decir, no, no dice aquí, pero aquí está, aquí lo dice bien claro, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Quiere decir que no está vivo. Hay dos hombres, no hay tres. Yo he visto en internet que ponen tres hombres que no han muerto. No son tres, son dos lo que me enseña la palabra. Jesucristo vino y murió por nuestros pecados, claro que sí. Pero el primero es Enoc y el segundo es Elías. Ahora, fíjese esto. Antes de que viniera el diluvio, Dios se lleva a Enoc. Desaparece. Vámonos, porque viene una tragedia este siglo. Ahora, la palabra dice que va a haber muchos, bueno, no muchos, un pequeño remanente fiel, que no va a haber muerte. Pero va a haber muchos que también se van a quedar. Porque estamos hablando de caminar con Dios, es que cuando nosotros, cuando venga más bien la gran tribulación, ese pequeño remanente va a desaparecer. Un ejemplo, si vemos el libro de Daniel 3, ahí habla, ¿ok? Que no todo el mundo se fue, que no todo el mundo, o sea, nomás eran 4, y porque nomás 3 fueron echados al fuego. Hágalo bien. O sea, hay un pequeño remanente fiel que se va con Dios, pero hay mucha gente que también se va a quedar. ¿Quién se va con Cristo? ¡Yo! Y viven como les da la gana. Ahí dice que Enoc desapareció porque él le agrada a Dios. Ahora, los piadosos o sea, solamente los piadosos caminan con Dios porque están de acuerdo con Dios. Otra vez, los piadosos que caminan con Dios es porque están de acuerdo con Dios. Si usted anda conmigo y no está de acuerdo, usted no va a andar conmigo, ¿correcto? Pero si usted está de acuerdo con Dios en todo, usted va a estar de acuerdo. Porque hay gente que un día me preguntó, no, si cierta secta, cuando tú te mueras, ¿qué le vas a preguntar a Dios? Le dije, nada. ¿Cómo que nada? Le dije, no. Si yo no estuviera de acuerdo con lo que Dios escribió en toda su palabra, esto es bien sencillo. Voto la Biblia y no me importa más. Pero son reglas y mandamientos de Dios que tenemos que obedecerlas, no cuestionarlas. Usted como padre, usted le da órdenes, le da reglas a sus hijos y usted dice, esta es mi casa y se respeta. Estas son las reglas de Dios y se respeta. Al que no le guste, puede seguir caminando. Así de fácil. ¿Ok? Que no le estamos haciendo un favor a Dios. Dios nos lo está haciendo a nosotros, porque Dios no quiere que nosotros nos perdamos, sino que estemos una eternidad con Él. Por eso es importante que cada día tenemos que caminar con Dios, iglesia. ¿Qué fue lo que dije? Amós 3:3. Dice así, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La pregunta, ¿andarán dos? Claro que sí. Si andan juntos porque están de acuerdo. Si no están de acuerdo, no anduvieran. Óigalo bien. Entonces, los piadosos caminan con Dios. Dije eso, ¿verdad que sí? Ahora, Dios nos está viendo. Dios todo lo sabe. O sea, nosotros caminamos y parece que andamos solos, pero solos no andamos. Porque Él está con nosotros, pero tenemos que ser obedientes. ¿Correcto? Mire, Dios todo lo ve. La palabra lo dice. A Dios nada se le oculta, nada se le esconde. Dios todo lo sabe. Pero lo importante es como Adán y Eva, que ellos fallaron, se escondieron. ¿Ok? Y si Adán y Eva hubieran venido ante Dios y le piden perdón, no está escrito de que lo que yo voy a decir. Probablemente Dios no hubiera traído el juicio sobre el hombre. No hubiera traído la maldición sobre la tierra. ¿Ok? Para traer un salvador al mundo. Pero sin embargo, ellos se esconden. Y cuando nosotros fallamos, ¿qué hacemos? También nos escondemos. No queremos que nadie nos sepa. Y menos Dios.
Y Dios todo lo sabe. Antes que nosotros lo vayamos a hacer, lo vamos a decir, ya Dios lo sabe. ¿Verdad o son mentiras? Dios todo lo sabe. No hay nada que a Dios no se le escape. Todo lo sabe. Amén. Entonces, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. El otro día se hablaba, el viernes, pero así como habla, como actúa, yo sé que cristiano no es. Está hablando que los marcianitos son de un tamañito, que son de los... Ay, Señor. ¿Qué nos importa si hay marcianos? Los únicos marcianos en esta tierra somos nosotros. Porque nosotros salimos de nuestra tierra celestial para venir a ser testigos, para dar las buenas nuevas de salvación. Por eso es importante hablar y caminar con Dios todos los días, iglesia. ¿Ok? Porque no podemos decir, nadie es perfecto. Mira lo que dice en Marcos 8, 34 al 38, hablando, ¿ok?, de que Enoc estaba muerto para este mundo, porque dice que caminó con Dios, agradó a Dios. Entonces quiere decir que Enoc estaba muerto a este mundo. Enoc no les importaban las cosas de este mundo. Estaba en este mundo, pero no se identificaba con este mundo. Y a veces nosotros sabemos que estamos en este mundo, y a veces nos identificamos más con este mundo porque hablamos como los demás hablan. Y nosotros nunca les hablamos, Dios te bendiga, Cristo te ama. Y tú sabes que es que la palabra dice esto, se pueden criticar y usted cae en el juego. No, usted dígale, vamos a orar por él. Ah, usted es más espiritual que yo. No, le estoy dando un consejo, porque yo también lo hice. Pero a través de la oración, a través del ayuno, Dios ha ido cambiando las cosas, iglesia. Estamos caminando cada día a la manera de Él, o como Él quiere, no como otros queremos. ¿Ok? Porque hay una lucha entre nosotros. ¿Quién va a ganar? ¿La carne o el Espíritu? No el Espíritu Santo, el Espíritu de tu aliento de vida, tus sentimientos. Entonces, si yo alimento más la carne, yo voy a caminar más la carne, pero si yo alimento el Espíritu, voy a caminar conforme al Espíritu. Claro que voy a fallar, como usted falla también, si le atraviesa a alguien, o hay veces que aún así en una conversación está hablando alguien malas palabras y nosotros también las decimos. Tenemos que tener mucho cuidado, iglesia. ¿Ok? Porque nadie es perfecto, no nos justifiquemos. ¿Qué dije, Mateo? No, Marcos 8, 34 al 38. ¿Ok? Lo que nos hace no caminar con Dios en veces. Lo que nos hace que nos enfoquemos en otras cosas y no en las cosas de Dios. Marcos 8, 34. Dice así, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. O sea, está muerto el mundo, usted no está muerto a Cristo. Usted no se identifique más con este mundo, sino identifíquese con Él. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿de qué sirve que yo esté viviendo como yo quiera, que yo esté más enfocado en lo terrenal, y si muero y no me arrepiento, y a veces es la verdad, uno dice en el último segundo, y si no hay último segundo, si nos toma la muerte de sorpresa, ¿qué va a pasar? Nos vamos con Cristo, ¿con la cual? Y nos hacen misas y todo para que Dios nos saque el purgatorio. No hay purgatorio. Hay un infierno y hay un cielo. No me diga como alguien dijo un día, yo no estoy ni con Dios ni con el maligno, yo estoy en medio. No, señor. No hay ¿cómo se llama? No es Dios, no está el maligno y no hay en medio nada. Yo soy neutral. No, señor. O es Dios o es el infierno. Así de fácil, iglesia. Dice, porque el que dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué sirve que yo esté más enfocado en las cosas, en lo material, que en lo espiritual?
¿De qué sirve que yo no tenga todo económicamente? Si no tengo a Cristo, soy miserable. Porque todo lo que yo tenga de dinero, todo lo que yo haya conquistado, poseído, eso yo no puedo comprar la vida eterna. Porque es un regalo gratis. No se trata a través de dinero, sino se trata a través de obediencia, caminar con Dios todos los días, iglesia. 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación y adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Óigale bien, porque se avergonzare de mí y de mis palabras. Seamos testigos de Cristo, de Jesús, hablemos las buenas nuevas. A quien sea, no le gusta ni modo, yo así hablo ya. Ya no hablo como ya hablaba antes, ya Dios ha cambiado mi manera de hablar. Dios tiene que cambiar tu manera de hablar. Óigalo bien, hable de Cristo, no hable de las cosas de este mundo. ¿Okay? Gálatas 2:20. Si en verdad le amamos, si en verdad estamos caminando con Él todos los días, tenemos que decir como un hombre que era un perseguidor de la iglesia, pero un día tuvo un encuentro personal con Cristo y le cambió su vida. Un hombre que entendió perfectamente la visión de Dios y era alcanzar almas para el reino. Él hizo todo para alcanzar las almas, hasta que llegó su momento que lo mataron, el apóstol Pablo. Pero el hombre estuvo siempre conectado con Dios, buscando de Dios, haciendo cosas de Dios, hasta que llegó el momento que lo tuvieron que matar. Pero dejó un buen legado. Gálatas 2:20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Óigalo bien. ¿Qué dijo? Con Cristo. ¿Usted puede decir lo mismo? No lo tiene que decir ahora, pues usted le dice cuando usted está orando, cuando usted está hablando, que algo tenga un problema, una situación que no es buena. Usted tiene que decir así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no me mando yo, ya no son mis decisiones, sino son las decisiones de Dios. Una vez iba a comprar una Biblia, me acuerdo, y resulta que yo no sabía que la muchacha estaba pasando un problema, y lo que yo me puse a hablarle algo del libro de los Hechos 10 sobre el Espíritu Santo, y en eso cuando la volteo a ver, le empiezo a hablar a aquella muchacha empieza a temblar, y como no me conocía, quería llorar, hasta que se soltó porque traía una carga que no podía con ella. Y cuando ella empezó a llorar, lloré por ella. Y me dijo: ora por mí, yo me llamo fulana. Bueno, mija, Dios te bendiga. Me salí de la tienda porque me tenía que ir. Y cuando iba cruzando la calle, yo dije: ¿qué fue lo que yo le dije, Señor? Y ahí me habla el Espíritu Santo y Él me dijo: ¿a ti qué te importa lo que tú hayas dicho? Quien habló fui yo, no fuiste tú. Y le dije: Señor, perdóname. Y a veces nosotros no sabemos qué decirle. Claro, si estamos en el mundo, estamos más mundanos, vamos a hablarle las cosas del mundo. Pero si nosotros estamos caminando con Él, estamos crucificados a la carne, cuando nosotros hablamos, estamos llenos de la luz, y lo que va a salir es la luz, va a salir palabra de Dios. ¿Cómo vas a aconsejar a esa persona? Porque tú no sabes cómo esa persona que estaba pasando, o tú no puedes saber qué sea el último momento de esa persona, y tú eras el instrumento que Dios puso en ese momento, y tú no le hablaste. Entonces, ¿por qué le voy a hablar yo si estoy peor que él? Tú te encargas de las cosas de Dios, tú caminas con Dios y Dios se encarga de tu caso. Así de fácil. ¿Ok? De que viene un arrebatamiento a la iglesia, no hay duda. Como yo dije, usted tiene que hacer ese no en estos tiempos, que esto no va a mejorar. Dirán predicadores: tiempos mejores vienen, lo mejor está por venir. Mentiras. Espiritualmente lo mejor está por venir, pero nada está de lo mejor por venir a esta tierra. Esto no está mejorando, esto está empeorando, iglesia. O sea, en otras palabras, tú eres esa trompeta en la que tú tienes que hablar, pero también dice la palabra que hay una trompeta que va a sonar. Y los que se van con Cristo, ¿quiénes son?
son, a ver lo que voy a decir, son los que están caminando con Él todos los días. No de vez en cuando, sino todos los días. ¿Ok? Porque la palabra lo dice en 1 Corintios 15, 51 al 58. ¿Ok? De que va a sonar una trompeta. Así como un hombre desapareció, que fue Enoc, hágalo bien, va a haber un pequeño remanente fiel que va a desaparecer. Primera de Corintios 15, 51 al 58. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, sabaka shikua, pero un pakashikinda, un pequeño remanente. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y este mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y este mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida, es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Todo le tiene miedo a la muerte, ¿no? Había un artista que ya murió y él decía, un artista mexicano, él decía, yo no le tengo miedo a la muerte, porque es una mujer, decía él. Pero cuando llega ese día, nadie se quiere morir. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Óigalo bien, lo que nosotros estamos haciendo no es en vano. A veces hacemos cosas para la gente y la gente nos falla, pero Cristo no falla, iglesia. Hay que entender eso. ¿Ok? Y mire, dicho sea de paso, la Biblia habla de Enoc. Pero la Biblia habla también que vino otro, un perfecto, ¿ok? Que Él murió y resucitó al tercer día, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el cual está sentado a la diestra, intercediendo por nosotros. Pero cuando Él caminó aquí, Él le dijo al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel fue el pueblo escogido de Dios. Eso no quiere decir que usted se puede creer más que ellos, ¿ok? Usted bendiga al pueblo de Dios, porque al final del día nosotros somos pueblo de Dios también. Nosotros no somos judíos, pero somos adoptados. Yo no me tengo que ser judío, soy adopción, como usted lo es, somos la adopción. Hay que entender todo esto, por favor. Pero mire esto, cuando a Jesús lo criticaron, dijeron cosas de Él, Jesús le dijo en Mateo 21, 43, porque el reino de los cielos, le dijo Jesús así, le será quitado a vosotros y se os dará a gente que produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Quien tiene el real sacerdocio es la iglesia, no es el pueblo de Israel. Dios se lo quitó, pero Dios se lo va a devolver. ¿Cuándo? Cuando suena esa trompeta, la iglesia es arrebatada, un pequeño remanente fiel otra vez. La iglesia es arrebatada, ¿y qué es lo que pasa? Es cuando entran los 144,000 sellados que le van a hablar de las 12 tribus de Israel, 12,000 por tribu, que le van a hablar al pueblo de Israel. Pero usted tiene ahora el real sacerdocio. Usted tiene que ofrecer sacrificios a Dios en su obediencia, caminando con Él. Y no estamos hablando de matar animales. ¿Cuál es el mayor sacrificio que más nos duele en lugar de matar animales? Así de sencillo. Y es obediencia. Ser obedientes al llamado de Dios. ¿Ok? No importa que te digan fanático, no importa que te digan fanática, no importa que te digan loca o loco, pero tú eres un loco, tú eres un fanático de Cristo, no de la gente.
Porque hay gente que es fanático de otros, del fútbol, del deporte, de todo eso. Nosotros no somos fanáticos, pues somos jugadores, estamos dentro de la jugada de Cristo, iglesia. ¿Ok? ¿Quiénes son los que serán con Cristo? Los que lo han dejado todo. Los apóstoles habrán dejado todo. Ellos le dijeron a Jesús. En Mateo 19, 23, 30, Jesús dice lo que dice Jesús. Porque muchas de las veces la gente está enfocada más en las riquezas que en la vida eterna. Su vida vale mucho más, su vida eterna, iglesia, vale más que las riquezas de este mundo. Mateo 19, 23. Jesús habló más del dinero porque no estaba interesado en el dinero. Jesús no habló del infierno porque no estaba interesado en el infierno. Porque él sabía que la gente estaba más enfocada en el dinero. Y Jesucristo no quería que fueran al infierno. Por eso. ¿De qué sirve que yo lo tenga todo, ser miserable? Si no está Cristo en mi corazón, soy miserable. Así es fácil. Mateo 19, 23 al 30. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Así somos los seres humanos, buscamos nuestros beneficios. ¿De qué hay a cambio, Señor? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en esta generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer e hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Hágalo bien. Dicen: pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Hágalo bien. Vamos a recibir mucho aquí, pero Dios suple todas nuestras necesidades. De que quiere que tengamos todo y no tenemos tiempo para Dios, iglesia. Primera de Juan 2.15. Vamos a seguir. Ya vamos a acabar. Pero vamos a Primera de Juan 2.15. Y lo vamos a cerrar con Apocalipsis 3, perdón. Pero primero vamos a Primera de Juan. Primera de Juan 2.15 al 17. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dígalo bien, camine con él, no camine con este mundo, porque si usted ama al mundo, el amor del Padre no está en usted. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, por mucho, no proviene del Padre, sino del mundo. Dígalo bien. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad, si usted hace la voluntad de Dios, usted va a permanecer para siempre. Usted aquí termina su obra en la tierra para usted mañana ir a la eternidad con el amado. Pero por lo tanto tenemos que ser testigos de Él, tenemos que caminar con Él, como Enoc. Ser disciplinados, dígalo bien, como lo fue Enoc. Ser dedicados a las cosas de Dios. A veces nos acostamos y no tenemos tiempo para orar ni para leer la palabra. Porque estábamos tan ocupados con las cosas, cuando lo que teníamos que hacer, apartar un tiempo para Él. Como Jesús le dijo a los discípulos, por lo menos 1 hora.
No 20, dale una hora nomás. Él te regala 23, tú dale una. Vamos a terminarlo así. Apocalipsis 3, 15, 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Dígalo bien. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Así dice. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Óigalo bien. Si seguimos leyendo, dice, tú dices que yo soy rico, lo mismo, dinero. Entonces, dice, ojalá fueses frío o caliente. Porque hay gente que dice, el hermano fulano se enfrió. No, señor. Si ese hermano estaba caliente, o sea, que estaba metido en el Señor, buscando de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Que aparte de las cosas, no se enfrió, se pone tibio. Y eso es lo peor, que es un vómito, un asco para Dios. O cosimacando. ¿De otra manera lo decimos? Ok. Caliente es cuando tú estás en el fuego, buscando de Dios, orando, ayunando, leyendo palabra, evangelizando, hablándole al que Dios te pone. Pero o no haces nada de eso, es el caliente. Pero si tú piensas que tú estás caliente, que tú vienes a la Biblia, que tú oras, tú lees palabra, tú te haces los mensajes, pero te vas, se acaba el servicio, te vas a tu casa, ¿y qué es lo que pasa? Te vas a vivir mundanamente como los demás viven. Al cabo, nadie es perfecto. Excusas, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Sucede lo siguiente. ¿Qué es lo que sucede? Es que adentro estás caliente, pero tienes un pie adentro y otro pie afuera. Y como estás caliente y estás frío allá afuera, vienes a hacer una combinación de tibiedad. Y viene a ser un asco para Dios, porque Dios quiere que así como actuamos aquí, hablamos de la palabra, allá también le hablemos a otros. Amén. No estamos hablando quién es mejor, quién está más educado, quién es más santo, sino tener ese compromiso con Dios y no con el mundo. Amén. Dios te bendiga. Acuérdate, ¿cómo se llama el título? Camina con Dios. Porque sabemos que viene un arrebatamiento a la iglesia y los que se van con Cristo son aquellos que están comprometidos con Él. Amén. Dios te bendiga.